Bienvenidos futuros tecnocomunicadores, con ustedes Víctor Morillo. En el día de hoy estaremos viendo sistemas de números reales, continuando así con la segunda clase de este curso de Hipercálculo. Si aún no has visto la primera clase, te recomiendo a que hagas clic en el siguiente enlace. Así que te invito a que te quedes hasta el final para que veas algunos ejemplos y de qué están compuestos los números reales. Antes, para poder comprender esto, debemos conocer algunas definiciones. La primera definición es la definición del conjunto de números naturales, que está denotado por la letra N que vemos ahí, con esa simbología, y comprende todos aquellos números que van desde el 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al infinito. Los conjuntos de números enteros son denotados por la letra Z y este comprende el 0, contiene tanto el 1 positivo como el negativo, y el 2 positivo como el negativo, y el 3 positivo como el negativo. Técnicamente abarca el conjunto de los números naturales y una parte negativa de ellos, y hasta llegar al infinito. El conjunto de números racionales está denotado por la letra Q y es igual a un A entre B, tal que ese A pertenezca a los enteros, pero ese B debe ser diferente de 0. Es decir, como es una división, el denominador no puede ser 0, ya que la división entre 0 no está definida. Incluye a los números enteros y a los fraccionarios. También tenemos el conjunto de los números irracionales, todos los números que no puedan escribirse como A entre B, y un A que pertenezca a B que pertenece a los enteros y que ese B sea diferente de 0. O sea que todo número irracional es aquel que no puede ser escrito como un número racional. El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales e irracionales. Podemos decir que los números naturales es un subconjunto de los números enteros y los números enteros son un subconjunto de los números racionales y los números racionales son un subconjunto de los números reales. Ejemplos de números racionales. Como podemos observar en la recta numérica, tenemos varios tipos de este número. El primero es menos 7 tercios, el segundo es menos 1 medio y los otros es 7 entre octavos y 9 quintos. Es decir, que estos números abarcan tanto números positivos y negativos. Los números enteros también son racionales, pues se pueden expresar como cociente de ellos mismos por la unidad y en otros cocientes que son equivalentes, es decir, 2 es igual a 2 entre 1, también es igual a 4 entre 2, también es igual a 6 entre 3 y también es igual a 8 entre 4 y así sucesivamente. Los números racionales pueden dividirse en dos categorías, que son las fracciones y los números decimales. Los números decimales pueden ser exactos o periódicos. 9 medios es igual a 4,5 y el cual es un decimal exacto. 2 entre 5 es igual a 2,4 y también es un decimal exacto. 11 entre 7 es igual a 1,5714285 y se vuelve a repetir la misma cantidad de decimales, por eso es que se dice que es periódico. Ahí podemos observar que las fracciones sería 11 entre 7 y el resultado de eso sería la parte decimal. Entonces, que los números racionales se comprenden entre esos dos tipos. Convertir de decimales a fracciones. Esto va a depender del tipo de decimal que se tenga. Si se tiene un decimal normal como el que podemos observar, que es 0,035, se tiene que contar la cantidad de lugares que se tiene, es decir, 1, 2, 3, posee 3 lugares. Y el numerador de la fracción va a ser el número decimal que se va a convertir, es decir, que tomaríamos 35, ya que el decimal es 0,35, el 0 no se toma en cuenta, entonces sería 35 entre 1000 y 1000 porque posee 3 lugares. Si poseyera nada más 2 lugares, es decir, que sería 0,03, se divide entre 100 y si tiene un solo lugar, se divide entre 10.
En cambio, si se tiene un número decimal periódico puro, es decir, como que podemos observar aquí que es 1,22222 y así sucesivamente, es decir, primero se coloca en la notación simplificada, que sería 1,2 periódicos. Entonces se aplica una serie de reglas para poder hallar la parte equivalente a fracción. Se toma el número decimal sin la coma, es decir, se toma 12, menos la parte entera, que esta parte entera sería 1, entre 9, y eso da como resultado 11 entre 9. Si la cifra del número decimal es periódica mixta, como que podemos observar aquí que sería 1,42555, así sucesivamente, se coloca en la forma abreviada que sería 1,425 periódico. Es decir, se toma la parte entera sin decimal, que sería 1425, y le restamos la parte entera que no se repite, que sería 142, se restaría como menos 142. Y se divide entre 9 y se le agregan la cantidad de 0 de la parte entera decimal que no se repite, es decir, 9, y se le agregan 2 ceros, vienen del 4 y del 2, y sería 1425 menos 142 entre 900, y eso da como resultado 1283 entre 900. Números irracionales. Posee infinitas cifras decimales no periódicas y no pueden expresarse en fracción. Ejemplo, raíz de 2, que es igual a 1,4142 y así sucesivamente. Tenemos también el número pi, que es igual a 3,141592 y así sucesivamente. Algunos ejemplos lo podemos observar en la recta numérica, que sería menos raíz de 8, menos la raíz cuarta de 10 y raíz de 2 y el número pi. Finalmente, el conjunto de números reales es el conjunto de las expresiones decimales infinitas, como estas son periódicas o no periódicas, en R, es decir, que el conjunto de los números reales es la unión de un número racional y un número irracional. Y en forma de conjunto es como se denota de la forma siguiente: que los números reales es la unión de los números racionales y los irracionales. También tenemos que definir lo que es la recta real, que es un gráfico unidimensional que contiene los números reales por correspondencia biunívoca. Eso quiere decir que a cada punto le corresponde un número real y a cada número real le corresponde un punto. Otro conjunto es el conjunto de números complejos. Son aquellos formados por una parte real y una imaginaria. El conjunto de números complejos se denota de la siguiente forma: A más B por I, donde A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, y el I es igual a la raíz de menos 1. Cabe destacar que la raíz de menos 1 no está definida en los números reales, y además cualquier raíz cuadrada que tenga un número negativo, es decir, que esos números no pertenecen a los números reales. El conjunto de números complejos no se usará en lo que es en precálculo o en el cálculo diferencial. También existen otros conjuntos, que son los conjuntos de números pares, que son aquellos que pueden ser divididos de forma exacta entre 2. El resultado de la división siempre es entera. Los números pares es igual a 2k, donde ese k pertenece a los enteros. El conjunto de números impares son aquellos que no pueden ser divididos de forma exacta entre 2. Los números impares son igual a 2k más 1, donde ese k pertenece a los enteros. Vemos esta recta real que 0 es par, el 1 es impar, el 2 es par, el 3 es impar, el menos 1 es impar, el menos 2 es par y el menos 3 es impar, y así sucesivamente. Próximamente estaremos hablando sobre operaciones con números reales. Así que no olvides suscribirte y darle me gusta y activa la campanita de notificaciones